Ok, entonces ya vimos cómo determinar los voltajes de línea y los voltajes de fase. Entonces ahora vamos a platicar un poquito acerca de las posibles cargas que puede tener una fuente trifásica. En este caso vamos a ver que, por ejemplo, si tenemos nosotros una fuente trifásica, que en el video anterior no lo digo, en la clase anterior no lo mencioné ahorita. Normalmente lo vamos a ejemplificar de la siguiente manera, ¿sí? O normalmente lo vamos a dibujar, ¿no? De la siguiente manera. Tenemos las tres fases, ¿sí? Vamos a llamarle BM. O bueno, le voy a poner solamente el nombre de la fase, ¿no? Fase A, fase B y fase C. Normalmente al centro vamos a tener el neutro, ¿ok? Ojo, no confundir la nomenclatura de la fuente trifásica con la nomenclatura vectorial que vimos en el caso anterior, porque también me ha pasado que como que lo confunden, ¿no? Esta es la posición de los vectores. El hecho de que yo dibuje la fuente así es porque así se dibuja normalmente en la bibliografía, ¿no? Pero bien la fuente pudo haber estado dibujada así sin ningún problema, ¿no? O sea, tres señales, ¿sí? Y el neutro aquí, ¿no? Sin problemas. Pero bueno, me gusta también basarme en la bibliografía para que no tengan muchas dudas. Ahora, en cuanto a las cargas, ¿sí? ¿Qué es una carga? Una carga, por lo regular decimos que es una carga resistiva o inductiva. Entonces definimos que las cargas son impedancias, ¿sí? ¿Y qué es una impedancia? Pues para los que no recuerdan, la impedancia es una resistencia compleja que la representamos con una Z, y esta es igual a la resistencia, que es de la parte real, más menos J, que es de la parte imaginaria, multiplicado por una reactancia, ya sea capacitiva o inductiva o ambas, ¿no? O sea, puede tener componente de ambas. Entonces, la impedancia, pues básicamente como su nombre lo dice, es una resistencia compleja. Entonces, normalmente nosotros podemos conectar esta fuente trifásica a un sistema con una carga, ¿sí? Esta carga va a ser una carga pues que tiene impedancias. Aquí voy a dibujar las tres impedancias y le voy a llamar Z, Z y Z. Aquí no las nombro como tal porque la realidad es de que decimos que un sistema de fuente trifásico está balanceado cuando sus cargas tienen la misma impedancia, ¿ok? Entonces, balanceado si Z1 es igual a Z2 es igual a Z3 y todo esto es igual a Z. Ok, entonces decimos que la carga está balanceada cuando las tres cargas son iguales. Ahora, miren, aquí la idea es que nosotros tenemos una fuente, ¿sí? Que tiene una polaridad determinada, ¿no? Porque si tenemos el neutro de este lado, pues vamos a decir que esta es la polaridad. Por lo tanto, la corriente fluye en este sentido para cada una de las fases, ¿sí? Ahora, yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, aquí está el neutro también, ¿sí? El neutro, inclusive, en algunos de los casos, hay quien comenta que se le hace más práctico si lo dibujamos como una intersección, ¿no? También es válido. Entonces, aquí fíjense, la corriente fluye por una de las fases y la carga, en este caso, la impedancia Z, que vamos a nombrarle Z1 o ZA, la impedancia ZA recibe la corriente generada por la fuente ¿de qué fase? Pues de la fase A, ¿sí? Entonces, pues así de manera muy directa podemos decir que la corriente, ¿sí? Que fluye a través de la impedancia A es igual a ¿qué? Pues la corriente de la impedancia A es igual a, pues podemos aplicar aquí ley de Ohm. A pesar de que estamos trabajando con señales de AC y señales que son complejas, pues la ley de Ohm sigue siendo válida, ¿no? O sea, voltaje es igual a resistencia por corriente, entonces corriente es igual a voltaje entre resistencia. Entonces tendríamos voltaje sobre resistencia. Ahora,
pues yo le puse aquí el voltaje en términos de una nomenclatura muy básica, ¿no? Yo pongo aquí voltaje, pero ¿qué voltaje y qué resistencia? Voltaje, ¿por qué? Pregunto por qué, porque hemos visto ahorita voltaje de línea y voltaje de fase. Aquí, ¿cuál es el voltaje que impacta de manera directa con la corriente que se genera en la impedancia? Pues es el voltaje de fase, porque solamente para esta corriente solamente le afecta esta fase, ¿sí? Por lo tanto, de hecho, aquí podemos dibujar como su retorno, ¿no? De tierra, y el circuito se cierra, o sea, es como un circuito cerrado. Acá, este se cierra aquí, ¿sí? Y este se cierra, bueno, este está un poquito más, se cierra, no, perdón, se cierra al centro, se cerraría acá, ¿no? ¿Sí? Bueno, déjame le quito esto porque luego... Ok, entonces el voltaje de línea sería el voltaje de A a N, ¿sí? De fase, perdón, de fase. Y la impedancia, pues obviamente este sería ZA. ¿Ok? Vamos a definirle un valor, ¿sí? Vamos a poner que BM es igual a 10. ¿Ok? 10 volts. Y vamos a definir que la impedancia es igual a ¿cuánto? Pues vamos a poner un valor complejo, vamos a ponerle 2 más 3J, ¿ok? La impedancia se mide en ohms. 2 más 3J. Entonces, vamos a hacer la división. Nos quedaría 10 volts. Como es la primera, como es la fase A, pues sería 10 ángulo de 0, ¿sí? Y tendríamos entre 2 más J3. Esta división no se puede hacer en una primera instancia. Necesitamos a fuerzas convertir esta señal de impedancia o esta magnitud de impedancia en números polares. Recordemos que para hacer divisiones los números rectangulares se tienen que pasar a su parte polar, porque si no, no se alcanzan a... No se alcanzan, digo, no, perdón, no es que no se alcancen, sino no se pueden realizar la operación. Entonces necesitamos convertir este a polar. Recordemos que para polar tenemos R es igual a 2 al cuadrado, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9. 4 por 9, 13, raíz de 13. ¿Ok? Y el ángulo sería igual a arco tangente de 9, que es el imaginario. No, perdón, aquí sería 3, porque son las magnitudes. Sería 3 del imaginario sobre 2 del real. Vamos a sacar otra vez MATLAB y vamos a poner SQR3 de, o sea, raíz cuadrada de 13 y arco tangente de 3 sobre 2. Entonces sería magnitud 3.6, 56 el grado. Entonces sería 3.6 ángulo de 56, ¿será? 3.6, 56. 56.3. ¿Ok? Y este sería 10 ángulo de 0. ¿Okay? Bueno, aquí le voy a poner aquí una línea para que no se confunda. ¿Sí? Y básicamente continuamos de este lado, en donde decimos la división de este término. Ahora sí la podemos hacer. En división de los números polares se comportan de la siguiente manera: el de arriba entre el de abajo en las magnitudes, y en los ángulos es el de arriba menos el de abajo. Entonces 10 entre 3.6 y me queda 10 entre 3.6, 2.77, me quedaría 2.77 ángulo de 0 menos 53.56.3 menos 56.3. 3. Ok, esa sería la corriente. Bueno, aquí se me olvidó, pero son amperes. Ok,
Esa sería la corriente eléctrica que fluye a través de la carga de la impedancia 1 para esta carga balanceada. Rápidamente vamos a sacarla de la carga 2. Entonces IZ y Z de B sería igual a 10. Ahora, como estamos tomando la fase B, ¿sí? O sea, esta fase que está acá, la fase B, recordemos que tiene un ángulo de menos 120, entonces sería 10 ángulo de menos 120 sobre, pues ya tenemos aquí la magnitud, ¿no? O sea, en términos polares, 3.6 ángulo de 56.3. Esto sería 2.77, porque la división pues es la misma, y sería ángulo de, aquí sería menos 120 menos 56.3, 176.3 menos 176.3. Y ya que estamos en esa, pues ya podemos cerrar con lo que viene siendo la tercera y última, que es la corriente en la fase C. ZC es igual a 10 ángulo de menos 240 sobre 3.6 ángulo de 56.3. La magnitud es igual, 2.77, y el ángulo es de menos 240 menos 240 menos 56.3, 296.3 menos 296.3, y este sería la resultante para las fases A, B y C. Corrientes eléctricas de las fases A, B y C para una carga balanceada tipo estrella.